Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Santiago Bravo, miembro de AEMPI Ecuador, y en esta ocasión me encuentro con Ana Pau Estrella, también miembro de AEMPI Ecuador, que vamos a encontrarnos liderando lo que es el plenario dentro de la Asamblea Nacional de octubre que se desarrollará durante los días 4, 5 y 6 en la ciudad de Quito. Esta capacitación tiene como fin preparar y capacitar a todos los delegados de la Asamblea Nacional para que puedan intervenir constantemente dentro de lo que es los procedimientos del plenario y poder aclarar cualquier duda que ellos presenten. Pero bien, ¿qué es un plenario primeramente? Un plenario yo lo defino como un espacio esencial dentro de la Asamblea Nacional en donde se toman decisiones importantes como pueden ser cambios de documentación de nuestra guía de operación interna. Además de eso, en esta ocasión vamos a elegir las personas que van a estar ocupando el equipo de oficiales nacionales para el periodo 2020. Podemos conocer un poco más sobre nuestros contactos externos y, en fin, es un espacio en donde se toman decisiones importantes para nuestra asociación y es preciso de que todos participen activamente y sepan la manera correcta para poder participar. Eso les vamos a explicar a lo largo de esta capacitación. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Pau para que nos explique un poco de la distribución en ese momento para que nadie se encuentre perdido. Entonces, como ya mencionó antes, Santi, mi nombre es Ana Paula Estrella, soy una orgullosa miembro de EMPI Ecuador y en este momento les voy a explicar cómo es la distribución del plenario y qué lugar va a ocupar cada participante importante dentro de esta asamblea. Entonces, al principio van a encontrar dentro del cuadro rojo lo que es el CAC. El CAC es el Comité Acreditado de Credenciales que se encarga de validar o invalidar candidaturas, de revisar que las mociones estén bien llenadas, de ver que todas nuestras acciones dentro del plenario sean bajo la guía de operaciones internas de AMPI Ecuador. Después, un poco más abajo, de color celeste, van a encontrar el equipo del plenario. El equipo de plenario está conformado actualmente por 5 personas. Como ya les mencionó Santi, él es el jefe de plenario. Mi persona, yo soy la vicejefa de plenario. Después sigue Yolita, que es la secretaria del plenario. Sigue Violeta, que es la asistente de secretaría del plenario, porque tomar todas las minutas es bastante cansado y se necesita tener un buen seguimiento. Y nuestra asistente de retorno, que en este caso es Alicia. Después, más abajo del equipo de plenario, van a encontrar lo que es el EON y los POLS. Entonces se preguntarán qué es el EON. El EON es el equipo de oficiales nacionales, que después les vamos a explicar cómo están conformados y cuáles son sus deberes. Y los POLS, que son los presidentes de organizaciones locales, que son los máximos representantes de cada una de nuestras 21 organizaciones locales, que son la columna vertebral de nuestra organización. Detrás de el EON y los POLS se van a encontrar los asistentes de la asamblea, que son cada uno de ustedes, los cuales tienen que estar pendientes de vigilar de que todos los procesos se entiendan y de que ustedes se sientan bien contribuyendo con nuestra organización. Y después adelante van a encontrar lo que es la pantalla, donde vamos a pasar las diapositivas, vamos a mostrar las mociones y algún otro tipo de cosas que vayamos a tener dentro del plenario. Perfecto. Entonces, una vez entendida la distribución que vamos a tener en ese día del plenario, voy a explicar un poco cómo está conformado cada ente que va a participar. En esta imagen pueden ver al equipo de plenario que lo vamos a representar como unos superhéroes, pues van a estar liderando en sí todo este proceso del plenario, viendo que todo se realice tal cual está en nuestra agenda eh, y corroborando de que todo se dé de la mejor manera. Como explicaba un poco Ana Pau, va a estar conformado por 5 personas. Tenemos al jefe de equipo de plenario, que en esta ocasión es mi persona, Santiago Bravo. Luego la tenemos a Ana Pau como vicejefe de equipo de plenario, que va a ser un apoyo constante para el jefe. Y posteriormente tenemos a secretaría, que es Yolanda Gómez. Ella se va a encargar de tomar minuta de todo lo que se da durante el plenario. Y al ser un trabajo muy arduo, hemos considerado elegir también un asistente de secretaría para complementar el trabajo de la misma. Y finalmente tenemos a un asistente de retorno que en sí sus funciones van a ser más de logística, de estar pendiente de que los micrófonos lleguen a la persona que va a presentar en ese momento. Asimismo, de que las presentaciones se proyecten y estén listas para ser proyectadas. En fin, sus funciones van a ser logística. Posteriormente tenemos a los villanos, que es como la mayoría de gente lo ve, pero en realidad
son el Comité de Acreditador de Credenciales, que son muy importantes para velar porque todo el proceso del plenario se desarrolle tal cual está establecido en nuestra guía de operación interna. Además, les cuento que las funciones de ellos ya comienzan mucho antes de la asamblea, pues ellos van a estar ya corroborando con anterioridad toda la documentación como candidaturas, mociones que hayan sido enviadas y que se vayan a presentar durante esos plenarios para que las mismas sean aprobadas por el CAC en este caso. Posteriormente tenemos nuestro equipo de oficiales nacionales en donde pueden ver ya caritas muy conocidas. La tenemos a nuestra querida Majo, que es la presidenta actual de AMPI Ecuador. Aquí también lo tenemos a nuestro BPX, David Delgado, nuestra Neo Out, Ana Cris, y también la tenemos a NPO, que es nuestra querida Euge. El equipo de oficiales nacionales, como pudieron ver en la explicación de la distribución del inicio, va a estar al frente también del plenario, igualmente velando porque todo se desarrolle de la mejor manera y participando constantemente de este espacio. Como fun fact, les cuento que, y bueno, la mayoría ya debe saber, el equipo de oficiales nacionales está conformado por 24 personas. Entre ellos, de manera jerárquica, tenemos primeramente a presidencia, el directorio ejecutivo, tenemos asistentes del directorio ejecutivo y por otro lado tenemos los 7 directores nacionales de comités y cada uno con su asistente respectivo, dando un total de 24 miembros. Y aquí tenemos a las organizaciones locales que van a estar representados por sus POLs, por sus presidentes de organizaciones locales que se van a encontrar al frente, pues ellos van a ser los encargados de tomar las decisiones tan importantes que se van a desarrollar durante nuestra asamblea. Otras personas que pueden estar presentes son los observadores y el alumno. Bien, en este momento Ana Paula nos va a explicar un poco sobre los puntos para poder hablar y participar durante los plenarios. Entonces, dentro de lo que es el plenario van a encontrar dos puntos que siempre van a escuchar. Es el punto de información y el punto de orden. Entonces se preguntarán cuál es la diferencia entre los dos. Es bastante sencillo de explicar en realidad. El punto de información es un punto donde, por ejemplo, alguien quiere comunicar algo dentro del plenario, es decir, va a usar la cartilla, digamos que ADM. ADM hace un punto de información para comunicar que hoy es el cumpleaños de BPM. Entonces, se dice como que esté en orden el punto de información. O si no, se puede usar el punto de orden. El punto de orden es para corregir algo que se está haciendo mal dentro del plenario. Es decir, por ejemplo, Majo, que es la presidenta de EMPI Ecuador, en caso de que vea que el CAC está haciendo mal un statement o nosotros como equipo de plenario nos confundimos en alguna moción o que alguien del EON o algún candidato se confundió en algún proceso, va a decir punto de orden, el proceso está mal porque y de ahí lo corrige. Entonces, prácticamente el punto de información es para informar, pero el punto de orden es para poner un poco de orden dentro del caos, como pueden ver en esta diapositiva. Sí, algo muy importante que hay que aclarar aquí es que, como le explica Ana Pau, es muy sencillo poder entender la diferencia entre los dos, pero al momento de utilizarlos tienen que estar muy seguros, pues tenemos un máximo de 3 puntos de orden o información que soliciten y si están mal hechos, pues van a tener 3 llamados y después ya no podrán participar durante todo el plenario. Y a continuación nos explicará Ana Pau un poco sobre emociones. Ya, entonces vamos a explicarles un poco de lo que son las mociones. Hay dos tipos de mociones y les vamos a explicar cómo se llena una moción. Primero es el primero, que es el formato de mociones de AMPI Ecuador. Hay mociones que se pidieron, por ejemplo, de cambios de documentación, de cambios de la GOI. El deadline para esto fue el 15 de septiembre, según nuestra guía de operaciones internas, y se llenan de una forma especial. Estas tienen que ser enviadas previamente, no pueden hacerse durante la Asamblea Nacional. Entonces, la moción debe ser siempre presentada por alguien. Puede ser presentada por un miembro del equipo de oficiales nacionales, puede ser presentada por un poll, etcétera. Se tiene que poner también la fecha, digamos que como el deadline es el 15 de septiembre, podríamos poner una fecha previa que sería el 10 de septiembre, es la fecha en la que se redactó la moción. De ahí vemos un punto que dice documento original se aplica en el caso de que, por ejemplo, alguien quiera cambiar alguna parte de algún documento, de algún anexo de la guía de operaciones internas y se debe citar la parte exacta que nosotros queremos cambiar del documento.
Después, debajo de eso se pone la propuesta de moción. Para hacerles un ejemplo un poco más práctico, la mayoría de ustedes debe conocer lo que es un anexo 9. Entonces, el anexo 9 es el anexo de presentación de proyecto para obtener el aval nacional de EMPI Ecuador. Dentro de este anexo hay varios puntos que se deben llenar y digamos que alguien quiere cambiar dentro del anexo 9 la parte que dice metodología y quiere cambiarle por una palabra que diga plan de acción. Entonces deben citar lo que, del documento original que diga metodología y en propuesta de la moción deben poner como plan de acción, como que lo que ustedes proponen que se debería cambiar dentro de ese anexo. Después se pone la justificación. La justificación la dicen como que me parece que es una mejor forma de explicar este punto o lo que ustedes quieran poner y de ahí se pone moción secundada por, cabe recalcar que como dice un poco más arriba, los datos a continuación se llenan solamente por el encargado respectivo en una asamblea. Es decir, primero alguien presentó esta moción y dentro de la asamblea nosotros decimos moción presentada por, leemos la moción y de ahí se pregunta, ¿alguien secunda la moción? Y ahí se pondría moción preguntada por, yo qué sé, 1L podría ser AMPI-UCC. De ahí existe otro formato de mociones que son las mociones de procedimiento de AMPI Ecuador. Las mociones de procedimiento se hacen en el momento de la Asamblea Nacional, justo cuando estamos en el plenario y pueden usarse, por ejemplo, para cambiar la agenda, para retrasar la presentación de algún contacto externo, de algún candidato al EON o de cualquier cosa que ustedes quieran cambiar, pero en este momento que se está dando la asamblea, estas mociones no se pueden usar para cambiar de documentación, o para ninguna cosa por el estilo. Entonces debe ser también presentada por, digamos que vamos a hacer una moción presentada por NORP. La fecha debe ser la fecha en la que ese plenario se está llevando a cabo. Después se tiene que poner secundado por, el jefe de plenario va a preguntar quién secunda la moción y digamos que alza la cartilla Nora. Entonces va a poner secundado por Nora y se pone la moción. En este caso, un ejemplo podría ser cambiar la bienvenida de la agenda con el punto un poco más tarde. O, por ejemplo, cambiar la presentación de un contacto externo al día siguiente. Eso es una moción de procedimiento que se da en ese momento dentro de la asamblea y abajo se puede poner una explicación. Por ejemplo, en el caso de que no llegue el contacto externo, se pone la explicación. El contacto externo pidió que se retrase la presentación porque tuvo un problema al llegar al venue de la asamblea. Y así se llenan los dos tipos de mociones. Si la moción se llenó mal, cabe recalcar que falla inmediatamente y los que son encargados directamente de hacer como que la risa malvada y de decirles como que la moción se llenó mal y falla, sería en este caso el comité acreditado de credenciales. Entonces tienen que estar muy, muy atentos de si quieren mandar una moción de procedimiento dentro del plenario que esté bien llenada. Listo. Entonces, una vez entendido los tipos de emociones que tenemos y manejamos dentro de AMPI Ecuador, en este algoritmo que les presentamos nos vamos a detener un poco para poderles explicar todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo nosotros como equipo de plenario y que se va a realizar con las personas involucradas en estas mociones y en sí con toda con la asamblea en general que va a participar de ese procedimiento. Entonces, en este caso podemos ver en la parte de arriba donde dice presidente lee la moción. En este caso se refiere al jefe de equipo de plenario, el cual va a leer la moción y va a preguntar si alguien secunda la moción. En caso de que nadie secunde la moción, pues la moción falla directamente y ya no sería tomada en cuenta. En caso de que tengamos a alguien que secunde la moción, que es lo que se espera, pues aquí el presidente, el jefe de equipo de plenario, va a preguntar si existe alguna enmienda, algún cambio que se quiera realizar a la moción presentada. Aquí se puede tomar dos caminos, que no hayan enmiendas o que sí hayan enmiendas. En caso de que no hayan enmiendas a la moción original, pues se va a preguntar si existe alguna negativa directa, es decir, si existe alguna moción alterna totalmente diferente a la presentada originalmente. Si no existe ninguna negativa directa, pues la moción pasa en nemo contra y aquí es donde todos aplaudimos y aceptamos la moción presentada. En caso de que sí hayan alguna negativa directa, pues el jefe de equipo de plenario va a proceder a preguntar si existe alguna moción alterna. Si no existe ninguna moción alterna presentada, pues se procede a votar por la moción original y aquí ganaría la moción con mayoría simple.
Si se presenta una moción alterna, en ese caso se puede abrir una lista de oradores. Si esta es solicitada, se puede discutir por la moción original y por la moción alterna presentada. Y después de esto, vamos a preguntar a alguien que secunde la moción alterna. Una vez encontrado a alguien que secunde la moción alterna, pues se pasa a votar por la moción original versus la moción alterna, en donde se va a realizar una votación por mayoría relativa. Sin embargo, como les explicaba, se puede tomar un camino totalmente diferente si existen enmiendas. En este caso, Ana Paula nos va a explicar cuál es el proceso a realizarse. Ya, entonces, como ya les explicó Santi, y ya les explicamos los tipos de emociones que existen, primero el jefe del plenario va a leer la moción, se pide una breve explicación y de ahí se pregunta, ¿alguien secunda la moción? Si alguien secunda la moción, entonces se va a preguntar después, ¿hay alguna enmienda a la moción? Y en caso de que sí hay enmiendas, el camino es un poco más complicado porque pueden haber dos escenarios. Entonces, primero se pregunta si hay, se dice, ¿hay alguna enmienda? Y alguien dice, si hay una enmienda, después de que esa persona que dijo que sí hay la enmienda expone la misma, se pregunta a la persona que propuso la moción en primera instancia si acepta la enmienda. Después, si esa persona dice sí acepto la enmienda, se pregunta a la persona que secundó la moción en primera instancia si acepta la enmienda. En caso de aceptarla, se agrega la enmienda a la moción original. Este es el camino más sencillo y después vamos a ir por otros dos caminos. Entonces, se pregunta, ¿hay alguna enmienda a la moción? Y se dice, sí hay enmiendas. Entonces, el jefe del equipo de plenario pregunta a la persona que propuso la moción si acepta la enmienda y en el caso de que esta persona diga inmediatamente a votar por la moción original versus la moción con la enmienda. Entonces, si la enmienda es aceptada, se agrega la enmienda a la moción original. Después hay otro camino que dice que se pregunta, ¿hay alguna enmienda? Y la persona que propone la moción acepta la enmienda, pero la persona que secunda la moción no la acepta. Entonces, en ese caso, tendríamos otros dos caminos que sería, el primero es encontrar un nuevo secundador. En caso de que existe un nuevo secundador, se agrega la enmienda a la moción original. Pero en caso de que no exista un nuevo secundador, la moción falla y ya no será tratada dentro del plenario ni en ninguna otra instancia dentro de la Asamblea Nacional. Y el otro camino que también se puede exponer es que el presidente pregunta, ¿hay alguna enmienda? Y alguien dice, sí hay una enmienda, entonces se pasa inmediatamente a votar por la moción original versus la enmienda, se acepta la enmienda y se agrega la enmienda a la moción original. Listo. Este algoritmo puede sonar y verse un poco complicado, por lo cual nosotros nos vamos a encargar de que llegue a cada uno de ustedes y puedan tenerlo a mano en ese momento para que no se pierdan y el propósito es de que puedan participar a la par como vamos realizando esas actividades. Sin embargo, creo que podemos hacer un ejemplo con Ana Pau, si estás de acuerdo, Ana Pau. Sí. Buenas, entonces, yo como jefe de equipo de plenario presento la moción presentada por NORP de AMPI Ecuador y la misma dice, es una moción de procedimiento que pide que se dé un break para poder tomar un helado. Entonces, voy a preguntar, ¿alguien secunda la moción? ¿NORP secunda la moción? Como es presentada por NORB la moción, deberíamos preguntar a alguien más. Entonces, digamos que NPO secunda la moción. Entonces, NPO la segunda. Perfecto, entonces tenemos a alguien que secunde la moción. ¿Hay alguna enmienda para la moción? No hay enmiendas, Bien, ¿alguna negativa directa? no hay negativas directas. Pues la moción pasa a Nemo contra y ya es aceptada. En este caso, tendremos el break y podemos tomar el helado. Bien, creo que con este ejemplo a lo mejor se vuelve un poco más sencillo. Sin embargo, como les decía, vamos a encargarnos de que todos puedan contar con ese algoritmo en esa noche. A continuación vamos a explicar un poco sobre las mayorías. En este caso nos va a ayudar Ana Pau.
Sí, entonces primero vamos a hablar, hay cuatro mayorías que se manejan dentro del plenario de EMPI Ecuador, que es muy importante que todos ustedes sepan. Entonces es la mayoría simple, en la cual se tiene más votos a favor que en contra. Entonces es, por ejemplo, digamos que hay 10 personas con votos en el plenario, entonces para que, yo que sé, alguien que se está postulando a BPE, tiene que tener la mitad de votos más uno. Es decir, si tenemos 10 personas que tienen derecho a voto, debe haber 6 votos para que esa persona pueda ocupar el cargo el siguiente año. La siguiente es la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es más del 50% sin abstenciones. Es decir, en este caso sería de 70 votos, tenemos 36 votos que son a favor, 30 votos que son abstenciones y 4 votos que son en contra. Entonces es una mayoría absoluta porque es del más del 50% sin contar las abstenciones. Después hablamos de una mayoría relativa. La mayoría relativa generalmente se usa cuando hay más de dos candidatos para una posición. Entonces, en este caso, como ven en esta gráfica, tiene que tener más votos, pero no necesariamente tienen que llegar al 50%. Es decir, como ven aquí, hay tres candidatos. Entonces, el candidato que más votos tiene es el candidato 1, que tiene 40 votos, el candidato 2 tiene 20 votos y el candidato 3 tiene 5 votos y hay como que 3 votos en contra de todos y 2 abstenciones. Pero el candidato 1, a pesar de no completar el 50%, es el que gana por una mayoría relativa, porque simplemente tiene más votos que el resto. Y lo que es 2/3, en el caso, por ejemplo, de que nosotros en AMP Ecuador tenemos actualmente 18 organizaciones locales completas, es decir, que si cumplen los requisitos, los 18 tendrían votos, y 2/3 de la votación sería que aproximadamente 12 organizaciones locales voten a favor, yo que sé, de una moción o de una persona que quiere ocupar un cargo. Entonces, esto es una ganancia por 2/3 del quórum de de todo el plenario. Listo. Y dentro de los tipos de votación que podemos llevar a cabo, tenemos dos. El que puede ser público, en donde todos los polls con voto votarán abiertamente, públicamente, alzando su mano, es decir, su cartilla. Y, o puede ser, por el contrario, secreta, en donde por lo general vamos a utilizar un Google Forms, o si no, utilizar cartillas impresas en donde puedan poner su voto anónimamente. Y si no siguen estas reglas, pues el equipo de plenario les llamará la atención para poder ajustarnos a las reglas que exige el equipo de plenario. Bien, esto prácticamente es la capacitación que hemos preparado con todo el equipo de plenario. Con Ana Paola les agradecemos mucho su atención y nos vemos pronto en Quito. Sí, y finalmente lo único que quisiera decirles es que después de esta capacitación de plenario van a tener un formulario en donde van a hacer el feedback de lo que fue esta capacitación y aparte van a haber preguntas de conocimiento, las cuales deben aprobar con un 70% para poder obtener su certificado de asistencia a la Asamblea Nacional, porque es muy importante que entiendan todos estos tipos de procesos. Y finalmente, si no entienden algo, porque sabemos que varios de ustedes son miembros nuevos dentro de la organización, no duden en contactarse con nosotros, los miembros del equipo del plenario, los miembros del CAC, los miembros del EON e inclusive sus propios polls. Nos vemos en Quito.